Para demostrar no solo que vivimos en una matrix de mentiras, no solo que a la ciencia no le interesa profundizar en determinados hechos, no hay que irse nada lejos, de hecho solo tienes que buscar en ti, y encontrarás las paradojas más alucinantes de la historia, de la ciencia, que te hacen cuestionarte quién eres, qué es la realidad, a dónde vamos y de dónde vinimos. Nos referimos a la consciencia, ese punto de luz en nuestro pensamiento que apunta a la dirección que queremos. Lo que pensamos que nos confiere libre albedrío, lo que nos hace libres, lo que nos permite pasar de una lectura a otra, de un vídeo de YouTube a otro, acordarnos de hacer algo importante o simplemente divagar. La consciencia es un mecanismo que no está bien definido, no está explicado, no está en los libros de texto, ni en las universidades. No es la prioridad absoluta de la ciencia. A los políticos no les interesa que la desarrolles y a la Matrix aún menos, porque entonces te darías cuenta de su existencia. Hoy te vamos a contar una reflexión trascendental que debería ser básica. Puede que sea lo más importante que hayas leído o visto jamás. Si te sumerges en este tema, tal vez tu vida cambie para siempre. Conceptos básicos de la consciencia. Definir la consciencia es uno de los mayores retos de la ciencia y la filosofía actuales, ya que se encuentra en la frontera de lo que la ciencia puede demostrar y lo místico. A continuación detallamos su significado y los conceptos fundamentales que la rodean según las fuentes. 1. Definición formal y distinción lingüística. En español, existe una distinción clave que aclara el concepto. Conciencia sin S se refiere al ámbito de la ética, el sentimiento de culpabilidad o la distinción entre el bien y el mal. Consciencia con S es la facultad de saber que existimos, el reconocimiento de tener una entidad propia y diferente, y la capacidad de relacionarnos con el entorno sabiendo que un día moriremos. Es lo que permite que una persona sepa que es ella misma. 2. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de consciencia? A nivel profundo, hablar de consciencia implica referirse a la experiencia subjetiva. En filosofía, esto se conoce como qualia, la sensación pura del rojez del rojo, el sabor de algo dulce o la vivencia del dolor en primera persona. Se trata de ese teatro mental, o esa voz sin sonido que procesa la realidad y actúa como narrador de nuestra vida. 3. Perspectivas sobre su origen. Las fuentes plantean dos visiones enfrentadas sobre qué es realmente la consciencia. Como producto biológico, el método científico convencional la considera un epifenómeno de la materia, es decir, una actividad secundaria derivada de las reacciones bioquímicas y eléctricas de las neuronas. Bajo esta visión, si el cerebro muere, la consciencia desaparece. Como señal recibida, teoría smartphone. Esta perspectiva sugiere que el cerebro funciona como un receptor o sintonizador de una señal externa. En esta analogía, nosotros somos el hardware conectado a una nube o wifi donde reside la información sustancial de nuestra identidad, la cual podría trascender a la materia. 4. El problema difícil de la consciencia. David Chalmers acuñó este término en 1995 para diferenciar los procesos mecánicos del cerebro de la experiencia misma. Problemas fáciles son aquellos que la neurociencia puede resolver, como la forma en que el cerebro integra los sentidos o controla el comportamiento. El problema difícil es la pregunta de por qué y cómo toda esa actividad eléctrica se convierte en una vivencia interna, porque no somos simplemente zombies filosóficos, máquinas biológicas que procesan información de manera perfecta pero sin sentir absolutamente nada por dentro. 5. Teorías científicas principales. Actualmente los investigadores intentan explicar la consciencia mediante dos modelos. Teoría de la información integrada, IIT propone que la consciencia es información integrada y cuantificable, un sistema es consciente en la medida en que sus partes interactúan de forma unificada. Teoría del espacio de trabajo global, GWT utiliza la metáfora de un teatro donde la consciencia es el foco que ilumina ciertos datos en el escenario para que el resto del cerebro pueda acceder a ellos. En resumen, la consciencia es el hilo de oro que une las maravillas del cosmos con nuestra percepción interna, permitiendo que el universo se observe a sí mismo a través de nosotros. La teoría del smartphone de la consciencia.
La teoría smartphone de la consciencia es una perspectiva que desafía la idea convencional de que el cerebro produce la mente como si fuera una fábrica de pensamientos. Según las fuentes, esta teoría propone que la consciencia no es un producto biológico generado dentro del cráneo, sino una señal externa que el cerebro simplemente capta y procesa. La teoría smartphone de la conciencia la presenta el Dr. José Enrique Campillo, un médico, científico y divulgador experto en el estudio de la consciencia. Durante su carrera, fue profesor de fisiología en las universidades de Granada y Extremadura, además de ejercer en instituciones internacionales en Bélgica y Oxford. Actualmente está jubilado y es autor de varios libros, entre ellos La consciencia humana. Aquí tienes una explicación detallada con los ejemplos clave mencionados en las fuentes para que cualquier persona pueda comprenderlo. La diferencia entre producir y permitir. Para entender esto, los expertos en las fuentes distinguen entre dos funciones posibles del cerebro. Cerebro productivo es la visión clásica donde las neuronas, mediante reacciones químicas y electricidad, fabrican la consciencia. Si el cerebro muere, la consciencia desaparece para siempre. Cerebro permisivo o filtro. Bajo esta nueva óptica, el cerebro actúa como un interfaz o sintonizador. Su función no es crear la consciencia, sino permitir que una consciencia no local, que está fuera del cuerpo, se manifieste en nuestra realidad física, el ejemplo del smartphone y la nube. Esta es la analogía principal del Dr. Campillo en las fuentes. Imagina que tu cerebro es un iPhone de última generación, el hardware. El teléfono tiene procesadores y memoria, equivalentes a tus 100.000 millones de neuronas, pero por sí solo tiene funciones limitadas, la nube. Y cloud/Wi-Fi, la información más importante, tus fotos, tus vídeos, tu identidad, no está guardada únicamente en el aparato sino en la nube. ¿Qué pasa si el móvil se rompe? Si se te cae el teléfono desde un edificio y se hace añicos, muerte física, la información sustancial no se destruye, porque sigue existiendo en la nube. Solo has perdido el dispositivo que te permitía acceder a ella, el ejemplo de la televisión y la radio. Otra forma de entenderlo es comparar el cerebro con una televisión o una emisora de radio. La televisión, cuando ves una película, sabes que los actores no viven dentro de la caja de plástico. La televisión solo recibe ondas electromagnéticas y las transforma en imágenes y sonido. Si apagas la tele o se rompe el cristal, la señal de emisión sigue viajando por el aire, simplemente ya no tienes el receptor para verla. El dial de la radio, nuestra consciencia es como un dial que sintoniza frecuencias. Normalmente estamos sintonizados en la frecuencia física para interactuar con el mundo, pero eso no significa que otras frecuencias u otras realidades no existan al mismo tiempo a nuestro alrededor. El ejemplo de los glitches o fallos en el hardware, Alzheimer y discapacidad. Las fuentes utilizan este concepto para explicar enfermedades que afectan la mente. Alzheimer. En una persona con Alzheimer, el receptor, el cerebro, se está deteriorando. Es como si la pantalla del móvil estuviera muy rayada o el altavoz fallara. La señal de la consciencia sigue llegando perfecta desde la nube, pero el aparato no puede reproducirla bien. Lucidez terminal. Esto explicaría por qué algunos pacientes con daños cerebrales totales recuperan la lucidez minutos antes de morir. Es como si el filtro cerebral se debilitara y permitiera que la señal original se sintonizara con claridad una última vez. ¿Dónde está esa señal? El campo de punto cero. Si el cerebro es el receptor, ¿qué es la señal? Las fuentes sugieren que la consciencia podría estar alojada en lo que la física cuántica llama el campo de punto cero o campo acásico. Sería un océano vibrante de energía e información que lo conecta todo y que no está sujeto al tiempo ni al espacio. Bajo esta visión, todos estamos conectados a una misma red Wi-Fi universal, y nuestro cerebro es el terminal que nos permite tener una experiencia individual. En resumen, tu cerebro no es la fuente de tu yo, sino el equipo de comunicación que te permite operar en este mundo físico. Si el equipo falla, el usuario, tu consciencia, sigue existiendo en otro plano. El experimento de Libet. ¿Quién toma realmente las decisiones? El experimento de Benjamin Libet, realizado en la década de 1980, es uno de los hallazgos más inquietantes de la neurociencia porque sugiere que no somos los dueños de nuestras acciones, sino espectadores de un proceso que ya ha comenzado sin nosotros. Benjamin Libet fue un neurocientífico que en la década de 1980
llevó a cabo un experimento que transformó la comprensión científica sobre la voluntad y el libre albedrío. Aquí tienes el detalle de este fenómeno, explicado para que todos podamos comprender el misterio que encierra. 1. ¿En qué consistió el experimento? Libet pidió a un grupo de voluntarios que realizaran un movimiento simple, como mover un dedo o pulsar un botón, en el momento exacto en que ellos quisieran. El reloj de alta precisión. Los sujetos debían mirar un reloj muy rápido y señalar la posición exacta de la manecilla en el instante en que sentían el impulso o la decisión consciente de actuar. Los sensores, mientras tanto, Libet medía la actividad eléctrica de sus cerebros mediante un electroencefalograma, EEG. 2. El hallazgo que lo cambió todo. Lo lógico sería pensar, primero decido, luego mi cerebro envía la señal y finalmente muevo el dedo. Pero los datos revelaron algo perturbador. El potencial de preparación, aproximadamente 350 a 500 milisegundos, casi medio segundo antes de que la persona fuera consciente de su intención de moverse, el cerebro ya estaba generando una señal eléctrica llamada potencial de preparación. La notificación tardía, es como si el cerebro ya hubiera tomado la decisión en la sala de máquinas, y medio segundo después enviara una notificación a la consciencia para que ésta creyera que ella había dado la orden. 3. Ejemplos para entenderlo fácilmente. Para que visualices lo extraño de este proceso, imagina estas situaciones. El capitán y el barco. Imagina que eres el capitán de un gran barco, tu cuerpo. De repente el barco gira a la derecha. Tú como capitán dices, he decidido girar a la derecha. Pero la realidad es que el barco ya había empezado a girar medio segundo antes porque los motores se activaron solos. Tú solo eres el narrador que se adjudica el mérito de la maniobra. La Oficina de Relaciones Públicas. Las fuentes sugieren que la consciencia no es el motor de tu vida, sino una oficina de relaciones públicas. Su trabajo es recibir informes de lo que el cerebro ya ha hecho y fabricar una historia lógica que diga, yo quise hacer esto para mantener la ilusión de que tienes el control. La predicción del futuro. Estudios modernos con resonancia magnética han llevado esto al extremo. Hoy se puede predecir qué botón pulsará una persona hasta 7 o 10 segundos antes de que ella misma lo sepa. Es como si alguien estuviera leyendo tu guión mientras tú apenas vas por la mitad de la escena. 4. El punto misterioso. ¿Quién es el titiritero? Aquí es donde la realidad se vuelve escalofriante. Si tu consciencia, lo que tú llamas yo, llega tarde a la toma de decisiones, ¿quién está al mando realmente? Libre albedrío o libre veto. Libet intentó salvar nuestra libertad proponiendo el libre veto. Aunque el cerebro inicie la acción inconscientemente, tenemos unos 200 milisegundos finales para decir no, y detener el movimiento. No tenemos libre voluntad para empezar, pero sí libre rechazo para frenar. El guión de la simulación. Si vivimos en una simulación, este experimento demostraría que el personaje, que creemos ser solo recibe el flujo de datos del programa central. La sensación de decidir sería simplemente un efecto especial más de la Matrix para que el usuario no se sienta un autómata y la experiencia de vivir sea coherente. En definitiva, este experimento sugiere que somos pasajeros en un vehículo biológico cuya trayectoria fue trazada mucho antes de que nos diéramos cuenta de que estábamos en el viaje. ¿Somos los autores de nuestra vida, o solo los traductores de un código que se escribe a sí mismo en las sombras de nuestras neuronas? El efecto observador. El efecto observador es uno de los conceptos más fascinantes y perturbadores de la ciencia moderna, sugiriendo que la realidad física no es algo sólido e independiente, sino que se define solo cuando una consciencia decide mirarla. En el mundo de las partículas subatómicas, la materia no se comporta como pequeñas bolitas de acero, sino como una nube de posibilidades o superposición, donde algo puede estar en varios lugares a la vez hasta que alguien interviene. Aquí tienes una explicación detallada con ejemplos para entender cómo nuestra mirada parece crear el cosmos. 1. El universo como un videojuego, el renderizado. La mejor forma de entender este concepto es comparando nuestra realidad con un videojuego de mundo abierto. En estos juegos, para ahorrar potencia de procesamiento, el motor gráfico solo dibuja o renderiza los detalles de la habitación en la que el jugador entra. La analogía: mientras no estás mirando lo que hay detrás de una puerta,
ese mundo existe solo como código matemático o potencialidad. En nuestro universo, la mecánica cuántica sugiere que ocurre lo mismo. Las partículas son una nube fantasmal de probabilidades hasta que diriges tu atención hacia ellas, momento en el que el sistema se ve obligado a mostrar un resultado fijo. 2. El misterio del árbol en el bosque. Un ejemplo clásico que ayuda a entender este fenómeno es la pregunta filosófica de si un árbol hace ruido al caer si no hay nadie para escucharlo. La explicación científica: cuando el árbol cae, solo mueve moléculas de aire creando ondas de presión. Si no hay un tímpano que vibre y una consciencia que interprete esa vibración, el sonido como tal no existe, solo es aire moviéndose en silencio. Nosotros somos quienes transformamos los datos físicos en una experiencia sensorial. 3. ¿Está la luna ahí cuando no la miramos? Incluso el gran Albert Einstein se sentía profundamente molesto por estas conclusiones. Él preguntaba irónicamente a sus colegas si realmente creían que la luna solo estaba ahí cuando alguien la miraba. La respuesta cuántica: aunque a gran escala nos parece que las cosas siempre están ahí, los experimentos demuestran que en la base de la materia, el observador es un participante activo. No somos espectadores neutrales, somos escultores que con el simple acto de observar, estamos tallando la forma de la realidad a partir de un bloque de incertidumbre. 4. Los colores y el tacto son mentiras útiles. Nuestra consciencia se inventa el mundo para que podamos interactuar con él. Colores: en el exterior no existen los colores, solo longitudes de onda de radiación electromagnética. Tu cerebro las traduce en rojo o azul para que puedas distinguir una manzana de una hoja. Tacto: los átomos son 99% vacío. Cuando tocas una mesa, no estás tocando materia sólida, sino que los electrones de tu dedo y los de la mesa se repelen. Es tu consciencia la que genera la sensación de solidez, para que no atravieses los objetos. La muerte de la verdad objetiva. Lo más inquietante de este fenómeno es que sugiere que no existe una única verdad objetiva para todos. Experimentos recientes como el del amigo de Wigner demuestran que dos personas pueden observar el mismo evento y obtener resultados diferentes, y ambos pueden tener razón simultáneamente. Esto rompe el pilar de la ciencia tradicional que dice que la realidad es igual para todos. Si cada consciencia colapsa su propia versión de la realidad, podríamos estar viviendo en un tapiz de experiencias privadas que solo se solapan de forma imperfecta. Como si cada uno de nosotros proyectara su propia película en una sala de cine personal donde los hechos cambian dependiendo de quién sostiene la cámara. En última instancia, el universo podría ser un diálogo infinito entre tu mente y lo desconocido, donde nadie tiene la última palabra. Las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué sucede con la consciencia? Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, representan uno de los mayores enigmas de la ciencia, un umbral donde el tiempo se detiene y la lógica se desvanece. Quienes han cruzado esa frontera no describen un sueño o una alucinación borrosa, al contrario, afirman que lo que vivieron es hiperreal, una realidad con una nitidez y profundidad que hace que nuestra vida cotidiana parezca una pálida sombra. Aquí te detallo este fenómeno, explorando sus casos más impactantes y las evidencias que desafían nuestra comprensión de la biología. El despertar cuando todo se apaga. Cuando el corazón deja de latir y el cerebro entra en un estado de muerte clínica, con electroencefalogramas planos, la ciencia esperaría el silencio absoluto. Sin embargo, en ese vacío, surge una consciencia expandida que parece operar fuera de la carcasa física. El túnel y los guías. El neurocientífico y físico teórico Alex Gómez Marín describió su propia ECM como un viaje cinematográfico de apenas segundos en nuestro tiempo, pero eterno en su vivencia. Se vio en un túnel o pozo profundo, mirando hacia arriba, donde tres figuras sombrías lo esperaban bajo una luz amarilla intensísima. Lo más inquietante es que la comunicación no era mediante palabras, sino telepática, una transferencia pura de pensamientos y sentimientos donde no había lugar para la duda. La paz inefable, una característica común, es un bienestar tan profundo y un amor tan incondicional que la gran mayoría de los pacientes no quieren regresar. Sienten que han vuelto a su lugar de origen, desprendiéndose de las limitaciones del ego, el espacio y el tiempo. Casos que desafían la medicina.
Existen testimonios que no solo son asombrosos por lo que describen, sino por las secuelas físicas imposibles que dejaron atrás. 1. Mellen Thomas Benedict, 1982. Este artista estuvo clínicamente muerto durante 90 minutos debido a un cáncer cerebral terminal. Durante ese tiempo fue engullido por una luz que se transformó en mandalas y figuras sagradas, viajando por un río de vida, donde comprendió la estructura del universo. Al despertar, no solo estaba perfecto a pesar de la falta de oxígeno, sino que su cáncer desapareció por completo en una remisión espontánea que la medicina aún no puede explicar. 2. Javier Vanegas, el Lázaro de Corabastos. Tras recibir una puñalada en el corazón, estuvo muerto por 52 minutos. Describió una visión del cielo y el infierno, guiado por un ser majestuoso al que llamó Messier. Aunque tras 10 minutos sin riego el cerebro debería ser un vegetal, Vanegas regresó sin una sola secuela neurológica. 3. La visión de lo invisible. Se han documentado casos de pacientes que con el cerebro apagado pudieron describir con precisión qué instrumentos médicos se usaron, qué conversaciones tuvieron los doctores en otras salas o incluso nombres y apellidos de personas que jamás habían visto antes de entrar en muerte clínica. ¿Por qué parece más real que la realidad? La teoría científica detrás de este misterio sugiere que nuestro cerebro actúa como un filtro o embudo. Su función en el día a día es reducir la inmensidad de la consciencia universal a una señal pequeña y manejable para que podamos sobrevivir en el mundo físico. Al morir, este filtro se rompe. La consciencia deja de estar confinada y se reintegra en lo que algunos llaman el campo de punto cero o una memoria universal. Es el momento en que el buzo se quita el casco y descubre que no solo estaba en el océano, sino que él era el océano mismo. Dato perturbador: estudios con resonancia magnética funcional muestran que cuando estos pacientes recuerdan su ECM, se activan áreas del cerebro como el lóbulo occipital encargado de la visión, de la misma forma que si estuvieran viendo el objeto físicamente en ese instante. Para su cerebro, no es un recuerdo inventado, es una verdad absoluta. El gran salto y el despertar de la mente. Durante milenios, el ser humano fue un fantasma que habitaba su propio cuerpo. Imagina un mundo sumido en el silencio absoluto de la mente. Nuestros ancestros, los primeros Homo sapiens, caminaron sobre la Tierra hace unos 300.000 años con un aspecto físico idéntico al nuestro, pero algo faltaba. Eran poseedores de una carcasa perfecta, un hardware cerebral capaz de todo, y sin embargo, durante 250.000 años no manifestaron ni un ápice de creatividad, limitándose a fabricar piedras afiladas para sobrevivir día tras día. De repente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor en la penumbra de la prehistoria, ocurrió lo que los expertos llaman el gran salto de la humanidad, The Great Leap Forward. El despertar del segundo cerebro. Este fenómeno es uno de los mayores misterios de nuestra especie. Alrededor de hace 40.000 años, la humanidad experimentó una explosión de consciencia que activó lo que algunos científicos denominan un segundo cerebro. No fue un cambio en la biología, sino en el software que manejaba nuestra realidad. Aquí tienes los ejemplos más inquietantes de este despertar. El arte como código. De pronto, las paredes de las cuevas se llenaron de visiones. En la cueva de Tito Bustillo, en Asturias, aparecieron cientos de representaciones de vulvas talladas, y en otros lugares, figuras de chamanes mitad animales y mitad hombres. La conexión invisible. Lo más extraño es que este despertar fue global. Mientras alguien pintaba manos en la cueva del castillo en Cantabria hace 40.000 años, otros seres humanos hacían exactamente lo mismo en las Islas Célebes, en Indonesia, a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que mentes separadas por océanos hicieran clic al mismo tiempo? La consciencia de la muerte. Fue en este momento cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos con ofrendas, flores y pigmentos rojos, demostrando que habíamos dejado de vivir solo en el presente para empezar a preguntarnos qué hay en el más allá. El lenguaje, el disparador del software. El detonante de esta metamorfosis parece haber sido el lenguaje. Al ser capaces de articular palabras, pudimos expresar sentimientos, ideas y, sobre todo, crear una identidad propia. La consciencia no es algo que venga de fábrica de forma activa, es un software que debe ser aprendido mediante las neuronas espejo, encargadas de la imitación y la empatía.
Un ejemplo perturbador que ayuda a entender esto son los llamados niños lobo. Si un niño crece aislado de la civilización, desarrolla el hardware de supervivencia, el cerebro homeostático, pero su consciencia permanece dormida porque no ha tenido la enseñanza necesaria para activar ese software superior. Un aliento de vida o una simulación. Este salto fue tan repentino que algunos lo comparan con el aliento de vida, mencionado en textos antiguos, el momento en que una fuerza superior sopla consciencia sobre la materia. En apenas 2 millones de años, nuestro cerebro creció de forma inexplicable, 1000 centímetros cúbicos de tejido nuevo, un volumen equivalente a un dado de jugar al parchís cada 2000 años. Este despertar nos hizo darnos cuenta de nuestras propias limitaciones y nos impulsó a buscar periféricos externos para potenciar nuestra mente, desde los primeros libros hasta la inteligencia artificial actual. El gran salto fue el momento en que dejamos de ser simples animales para convertirnos en observadores del universo, quizá, como sugieren algunos, sintonizando finalmente una señal de consciencia que siempre estuvo ahí, esperando a ser recibida. Glitches en el sistema y el yo fragmentado. Adéntrate en el umbral de lo desconocido, donde la realidad que percibes comienza a agrietarse. En este sexto punto de nuestro viaje exploramos la inquietante posibilidad de que el mundo exterior tenga errores de programación, y que el yo que ves en el espejo sea, en realidad, una ilusión compuesta por piezas fragmentadas que no siempre encajan. Aquí tienes el detalle de estos fenómenos que sugieren que somos pasajeros en una arquitectura de espejismos. 1. Los glitches o fallos en la Matrix. Si vivimos en una simulación cuántica, es lógico pensar que el sistema, por muy perfecto que sea, pueda tener errores de ejecución. Estos fallos se manifiestan de formas que desafían la lógica. El efecto Mandela es el fenómeno donde miles de personas comparten un recuerdo detallado de algo que, según los registros históricos, nunca ocurrió. Ejemplos: muchas personas juran que Nelson Mandela murió en la cárcel en los años 80, cuando en realidad salió y fue presidente. Otros recuerdan al hombre del tanque en la plaza de Tiananmen siendo arrollado, mientras que los vídeos muestran que el tanque se detuvo. ¿Son estos recuerdos falsos o restos de una versión anterior del código de la realidad? Errores de renderizado. Algunos teóricos sugieren que eventos imposibles, como un peatón que parece desaparecer de la nada o un coche que debería haber causado un impacto y no lo hizo, son simples errores de programación del simulador. Al igual que en un videojuego, la realidad solo se dibuja cuando hay un observador presente, lo que ahorra recursos al sistema, pero a veces deja ver sus costuras. 2. El yo fragmentado, la orquesta sin director. Toda tu vida has creído que dentro de tu cabeza hay un capitán o un pequeño ser sentado en un centro de mando tomando decisiones. Pero la ciencia ha abierto la carcasa del cráneo y ha encontrado algo aterrador: no hay nadie al mando. La asamblea de voces, tu mente no es un bloque sólido, sino una orquesta ruidosa de módulos especializados. Hay una parte de ti que reconoce caras, otra que procesa el miedo, otra que calcula distancias y otra que siente hambre. Estos sistemas compiten ferozmente entre sí por tu atención. Subpersonalidades en conflicto. A veces sientes que quieres hacer algo por la mañana, como ir al gimnasio, y te saboteas por la tarde. Esto no es falta de voluntad, es que el fragmento de tu mente que tomó la decisión fue desplazado por otro con prioridades distintas. Somos una colección de personajes compartiendo un mismo cuerpo. 3. El intérprete, el gran mentiroso. Si estamos tan fragmentados, ¿por qué sentimos que somos uno solo? Aquí entra el mecanismo más misterioso de todos, el intérprete. Confabulación. Los experimentos con pacientes de cerebro dividido, donde se corta la conexión entre hemisferios, revelaron que el hemisferio izquierdo es un experto en inventar historias para dar coherencia al caos. Ejemplo impactante: en un experimento, se le dio una orden al hemisferio derecho de un paciente para que caminara. Cuando el paciente se levantó y empezó a andar, se le preguntó por qué lo hacía. El hemisferio izquierdo, que no sabía de la orden, no admitió ignorancia. En su lugar, inventó instantáneamente una excusa lógica: voy a buscar una Coca-Cola. La ilusión de unidad. Tu cerebro genera una narrativa continua, un pegamento lógico que oculta las grietas de tu psique fragmentada para que no caigas en el abismo de la desorientación.
Eres el narrador de una historia que ya ha sido escrita por procesos inconscientes. El misterio final. Vivimos en un estado de alucinación controlada. Tu mente se comporta de manera que parece no querer que descubras quién está realmente al mando, ocultando el hecho de que el yo es solo una sincronización temporal de impulsos eléctricos que duran milésimas de segundo. Como una lámpara intentando iluminar su propia bombilla, el observador no puede ser capturado por la observación porque él es quien está mirando. Al final, quizás no somos el capitán del barco, sino el murmullo del viento en las velas, convencidos de nuestra propia mentira con una fuerza inquebrantable. Hagamos ahora mismo un sencillo experimento, de consecuencias aterradoras. Si estás aquí y ahora, es el momento de que hagamos un experimento muy sencillo, y de consecuencias, si eres una persona consciente, ciertamente aterradoras. Descubre quién está al mando en tu propio pensamiento. El experimento es sencillo. Simplemente iniciemos una meditación. Sigamos los siguientes pasos. 1. Prepara el entorno y tu postura. No necesitas una montaña silenciosa, pero ayuda a buscar un lugar tranquilo. La postura: siéntate en una silla con los pies planos en el suelo o en un cojín con las piernas cruzadas. Lo importante es que tu espalda esté recta pero no tensa. Imagina que un hilo tira de tu coronilla hacia el techo. Las manos, repósalas suavemente sobre tus muslos o en tu regazo. La mirada, puedes cerrar los ojos por completo o mantenerlos entreabiertos, fijando la vista en un punto neutro en el suelo frente a ti. 2. Establece un tiempo. Para empezar, son suficientes 5 o 10 minutos. Puedes usar una alarma con un sonido suave para no estar pendiente del reloj. Pero eso sí, necesitas tranquilidad. 3. Sintoniza con tu respiración. Lleva toda tu atención al proceso físico de respirar. No intentes cambiar el ritmo, solo observa. Siente el aire entrar por la nariz, ¿está frío o templado? Nota cómo se infla tu pecho o tu abdomen, nota la breve pausa antes de exhalar. 4. La regla de oro: observa el pensamiento y regresa. Este es el paso más importante. Tu mente se va a distraer, es su naturaleza. Aparecerán pensamientos sobre el trabajo, la cena o cosas pendientes. Cuando te des cuenta de que te has distraído, no te juzgues ni te enfades, etiqueta mentalmente el distractor. Ejemplo: pensando o planificando, vuelve a llevar tu atención, con amabilidad, a la respiración. Hemos llegado al punto clave del experimento. Dependiendo de cómo seas, vas a llegar a un punto en el que tú intentas evadirte, callarte, olvidarte de todo. Y sin embargo hay algo, una voz, un pensamiento recurrente que se esfuerza constantemente por aparecer y por decirte cosas. Escucha estas ideas. ¿Qué ideas son? ¿Hay algún patrón recurrente? Suelen ser cosas que te preocupan, pero espera, ¿te preocupan a ti? ¿A quién le preocupan? ¿Quién es el sujeto de esa preocupación? El objeto siempre eres tú, pero ¿el sujeto? ¿Quién origina esas preocupaciones? Eres tú. ¿Seguro? Aquí están las conclusiones más interesantes de este sencillo experimento. Vamos a clasificar a las personas en función de este experimento de consciencia. Si las preocupaciones eran mundanas, y no tienes ninguna objeción acerca de ellas, ni te perturban ni te inquietan. Estás de acuerdo con todas ellas y crees que deberías hacerlas más caso. Eres un sujeto de tipo A si esas preocupaciones no tienen que ver del todo contigo, si no parecen tuyas, estás en contra de algunas, puede que de la mayoría, o simplemente crees que no eres tú quien está expresando estas preocupaciones. Eres un sujeto de tipo B. Por favor, escribe en tus comentarios si has llegado hasta aquí el resultado de tu experimento. Y ahora la conclusión más aterradora, con la que puedes o no estar de acuerdo, es absolutamente opinión de quien redacta y puede estar profundamente equivocada, o no. Si eres un sujeto de tipo A, solo hay dos posibilidades: o estás en armonía con la Matrix, o eres, de hecho, un señor Smith más. Eres la Matrix en sí mismo, o ya estás liberado completamente. De eso dependerá de tus pensamientos. Si eres un sujeto de tipo B, estás en rebeldía con la Matrix, perteneces a la rebelión, quieres salir, y vas en la dirección correcta de el despertar. Por favor, escribe ahora tus comentarios.
Vivimos en una simulación. La idea de que nuestra existencia no es más que una arquitectura de espejismos ha dejado de ser una fantasía de ciencia ficción para convertirse en una de las teorías más perturbadoras de la ciencia moderna. Al final de este laberinto de dudas sobre la consciencia, nos enfrentamos a la posibilidad de que vivimos dentro de una simulación perfecta, generada por un sistema que nos oculta el código fuente de la realidad para que podamos sobrevivir. Aquí tienes los pilares que sugieren que somos pasajeros en una Matrix, explicados paso a paso. 1. El universo se renderiza solo cuando lo miramos. En la mecánica cuántica, las partículas no tienen un estado fijo, existen en una nube de probabilidades hasta que interviene un observador. El ejemplo del videojuego. Al igual que en un juego de mundo abierto donde el motor gráfico solo dibuja los detalles de la habitación en la que entra el jugador para ahorrar recursos, el universo parece renderizarse bajo demanda. La implicación: si la luna no luce o el árbol no suena a menos que haya una consciencia que lo perciba, la realidad no es algo sólido que está ahí fuera, sino una interfaz que se construye en tiempo real para nosotros. 2. No vemos la realidad, vemos iconos de un escritorio. Nuestra consciencia se inventa el mundo. Los colores no existen, son solo longitudes de onda que el cerebro traduce para que podamos distinguir una manzana de una hoja. La analogía del ordenador: vivimos en una interfaz de usuario. Cuando ves una carpeta en la pantalla de tu ordenador, no estás viendo los cables ni el código binario, ves un icono azul y sencillo que te permite interactuar con el sistema sin volverte loco por la complejidad. El misterio: de la misma forma, lo que llamas pared sólida, es en realidad un vacío atómico donde los electrones se repelen, creando la ilusión de solidez mediante una especie de levitación cuántica. La realidad es una alucinación controlada. 3. Los glitches o errores de programación. Si el universo es un software, es lógico esperar que, de vez en cuando, aparezcan errores. El efecto Mandela es el fenómeno donde miles de personas comparten recuerdos exactos de eventos que nunca ocurrieron o que sucedieron de forma distinta, como la supuesta muerte de Mandela en la cárcel en los 80. Algunos sugieren que estos son errores de programación o fragmentos de versiones anteriores del código de la realidad. La premonición colectiva: el proyecto de conciencia global detectó que, durante eventos impactantes como el 11S, los generadores de números aleatorios en todo el mundo mostraron variaciones anómalas antes de que ocurriera el impacto del primer avión. Esto sugiere que la información del sistema no está sujeta al tiempo lineal, sino que el futuro puede filtrarse hacia el pasado. 4. La teoría del smartphone: el usuario fuera del aparato. El doctor Enrique Campillo propone que el cerebro es el hardware, un terminal con 100.000 millones de neuronas, pero la consciencia es la información que reside en una nube o wifi universal. El ejemplo de la muerte: si te haces un selfie y se te cae el móvil desde un rascacielos, el teléfono se rompe en muerte física, pero la información sustancial del usuario persiste en la nube. La prueba: esto explicaría las experiencias cercanas a la muerte ECM, donde personas con el cerebro apagado, eje plano, describen con exactitud lo que ocurría en otras habitaciones. Al morir, el filtro biológico se rompe y la consciencia recupera su conexión con la red total, descubriendo una realidad que describen como hiperreal. Conclusión: ¿quién sostiene el mando? Todo, desde el hecho de que el cerebro tome decisiones milisegundos antes de que seamos conscientes de ellas, hasta la idea de que todo procede del bit, la información como origen de la materia, apunta a que somos parte de una simulación cuántica dirigida. Tal vez, como en la alegoría de la caverna de Platón, solo estamos viendo sombras proyectadas en una pared. El gran misterio es que el observador y lo observado son, en esencia, la misma cosa: el universo intentando comprenderse a sí mismo a través de una máscara llamada tú. Al final, despertar podría no ser otra cosa que apagar la consola y descubrir que nunca estuvimos solos. Te hemos contado otra historia real, silenciada porque no encaja con el relato oficial. Esto vuelve a cuestionar todo lo que nos enseñan. El relato oficial se cae como un castillo de naipes. No me creas, investiga tú mismo. No creas a nadie, todos tienen motivos para mentirte. Ahora es tu momento para salir de la Matrix. La verdad
The Matrix.